Bienvenidos a Confesiones Confidenciales un día más. Estamos encantados de la vida de que estéis aquí en este canal, que podáis compartir este canal y sobre todo que podáis opinar. Lo leo absolutamente todo, me interesa todo. Vuestros comentarios cada día son más interesantes y los temas sé que os gustan porque compartís muchos de vosotros opinión. También es importante que todas aquellas personas que no comparten opinión, como son tan sumamente educados, nos interesa saber el por qué y el cómo. Somos muy curiosos aquí en Confesiones Confidenciales. Hoy vamos a hacer frente a las leyes de Roma y las de nuestro tiempo. ¿Ustedes se imaginan? Sí. Vamos a hablar de poder, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de moral, vamos a hablar de corrupción, que de eso España sabe mucho. Y ya no digamos Pedro Sánchez. Vamos a tener el placer de compartir esos minutitos con vosotros, también con alguien que entiende mucho de Roma. Paco Álvarez, ustedes ya lo conocen, un gran historiador, escritor de Roma Underground, también de Somos Romanos, divulgador, es un auténtico experto en el mundo romano y en sus leyes. Y claro, sus leyes, sus políticas, su forma de ver la vida, que en definitiva siguen marcando un poquito la nuestra. No hemos cambiado tanto, creo yo, no hemos cambiado tanto, pero para eso lo tenemos aquí en Camerinos, así que no vamos a esperar más y arrancamos con Paco Álvarez. Aquí lo tenemos, a Paco Álvarez. ¿Cuántas ganas tenía yo de que estuvieras aquí en Confesiones Confidenciales? Hacía ya mucho que no hablábamos tú y yo, ¿eh? Sí, hace un montón, desde el programa ese que hicimos de refranes, que hay que hacer más, que ese estuvo muy bien, yo creo. Y anda que no hay refranes. Eso, bueno, hay que buscar más refranes porque tenemos a todos nuestros seguidores que nos están ayudando, porque nos escribieron un montón de refranes, que se nos olvidaron. Pero bueno, hoy veníamos a hablar un poco de algo distinto. Hemos comentado que para aquellas personas que se incorporan en estos momentos en este programa Confesiones Confidenciales, Paco Álvarez es un gran profesional, un historiador, un publicista y ha hecho muchísimos libros. Lo hemos recordado al principio del programa. Ejemplo, que te quería preguntar yo, lo de Roma Underground, que a mí me encanta, que soy súper mega fan. ¿Cómo va todo? Muy bien. Estamos en la segunda edición a tope, ya en la segunda edición. Con lo cual, pues muy contentos y bueno, pues a ver si con un poquito de suerte de aquí a Navidad estamos ya en la tercera edición. Eso quiere decir que cada vez más gente está disfrutando de lo que he escrito, lo cual es evidentemente el mayor orgullo que uno puede tener como escritor. Vamos, toda la gente en general me está diciendo que sí, que le gusta, que le hace gracia. Sí. Y más que nada que hacía falta que para esas personas de que vamos de cara a las Navidades, que tengan y les encante leer, pues que tengan la posibilidad de poderte leer y además de esa manera que decimos que Roma es muy bonita, pero que hay una parte interna que es la que tú te has trabajado y la que estás dando un poco de luz. Hablando un poco de luz, aquí en España necesitamos mucha de luz, muchos focos, mucha. Porque se nos está oscureciendo todo y muy mal. Y yo quería hacer una comparativa, ¿no? Digamos, de las leyes antiguas de Roma a las actuales. Claro, no hemos avanzado mucho, pero quizá hay otras normas mucho más estrictas en aquella época que nos convendrían tenerlas ahora. ¿Cómo funcionaba realmente la justicia en Roma? ¿Cómo funcionaba? Pues bueno, o sea, por un lado no había un fiscal general, lo cual sería bueno, pero porque para que haga cosas como las que hace el que tenemos, ¿no? Pero luego, por otro lado, lo malo es que tampoco había quiero decir, el Estado no perseguía de oficio los crímenes, tenía alguien que denunciarlos. O sea, si te han robado, pues la policía no interviene, salvo que tú vayas al pretor y denuncies, oiga, es que me han robado. Entonces, a partir de ahí lo haces. O sea que bueno, que es un poco complicado. Claro, pero luego preguntábamos, y siempre digo lo mismo, ¿la justicia es igual para todos o ya existía eso de que todos somos iguales ante la ley, pero no, como aquí? Porque aquí, hombre, no, a ver, aquí no somos iguales ante la ley. No, aquí no todos somos iguales, está claro, ni todos somos iguales ante Hacienda, tan siquiera. No. Exacto. Pero bueno, en Roma la cosa era
quiero decir, al final, quien hace la ley hace la trampa. Tú eres juzgado por tus iguales en Roma. Pero eso quiere decir que si eres senador, por ejemplo, pues los miembros del jurado y tu juez y todo lo demás tienen que ser también senadores, o sea, tener tu mismo estatus. Eso quiere decir que se crea un corporativismo a partir de ahí. Entonces, pues no sé, o sea, es complicado porque claro, o sea, eso, como decía mi abuelo, entre bueyes no hay cornadas. O sea, si tú eres senador y te juzgan otros que tienen los mismos privilegios que tú, pues obviamente no van a condenarte porque luego ellos podrían ser condenados de igual modo. Entonces, digamos que las leyes perfectas no funcionan. A mí me gustan más las romanas porque, por ejemplo, gracias a eso somos en principio iguales ante la ley o somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Todo eso es parte del derecho romano. Pero evidentemente eso de ser juzgado por tus iguales tiene su anverso y su reverso. Claro, ¿y qué papel jugaba en este caso los más poderosos en los juicios? Es decir, claro, imagínate, vamos a poner el más poderoso, en este caso Sánchez, ante un juicio que es eminente. ¿Qué situación sería de diferencia? ¿Iría a parar a los leones directamente o cómo va? Bueno, no, a ver, los poderosos siempre caen de pie. O sea, en la época romana, pues seguramente sobornarían de algún modo, no necesariamente con dinero, al jurado. Que todo el mundo tiene un precio de algún modo, y luego, bueno, pues probablemente serían amigos del juez o serían los que han nombrado al juez incluso. No sé, o sea, por ejemplo, aunque se supone que los jueces son independientes y todo eso, Plutarco nos cuenta de Pompeyo, que en una ocasión iban a juzgar a su suegro, al suegro de Pompeyo, y entonces llamó a su casa, dice Plutarco textualmente, dice, Pompeyo llamó a su casa a los 370 jueces que había en Roma y les rogó estuvieran a su favor. Así que el acusador se apartó de la casa al haber visto que el acusado iba acompañado a su casa por los 370 jueces. Evidentemente había un refrán por ahí, ¿no?, que decía: el buen abogado conoce al juez, el mejor abogado conoce a la amante del juez. Pues un poco... Qué bueno, qué bueno. Un poco es claro, esto, si el juez es de tu cuerda, pues macho, claro, y eso es lo que pretenden los políticos ahora todavía, que el juez sea de su cuerda. No, y lo están consiguiendo, no solamente que lo pretenden, es que lo están consiguiendo. Claro, en Roma había una ley escrita que eran las 12 tablas. Aquí hay miles de hojas, de historias ¿qué diferencia hay? ¿Funcionaba mejor tener 12 y aplicarlas que tener y no aplicar ninguna? Sí. Yo creo que las leyes tienen que ser pocas para que se puedan aplicar y para que todos las sepamos. Fíjate que Tácito, en el historiador romano, dijo: cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son sus leyes. Y eso, que lo dijo hace 2000 años, sigue siendo aplicable. O sea, porque, quiero decir, las leyes nacen en Roma de la costumbre y de los usos. O sea, quiero decir, de las cosas que van sucediendo conforme van sucediendo. O sea, quiero decir, uy, pues mira, para esto no había una ley. Bueno, lo hacemos. Pero lo que no hacemos es inventarnos leyes, por ejemplo, para que se hable de ellas y no de lo que está pasando. No nos inventamos una ley antitabaco cuando no viene a cuento, por ejemplo, o una ley sobre el transporte cuando el problema que hay es que no funcionan los trenes. Entonces, si no funcionan los trenes, no me digas que no puedo hacer vuelos cortos. O sea, arregla los trenes. No, vamos a hacer una ley. Aquí hacen leyes para todo. Y efectivamente, pues eso es lo que ocurre. O sea, fíjate que las leyes en Roma estaban grabadas en bronce y expuestas en la plaza, por dos motivos: para que todos las pudieran leer. La plaza no era tan grande, o sea que tampoco hay tantas leyes. Y para que no pudieran cambiarse. Pero que claro, ahora el BOE es digital. Entonces, oye, que es que la amnistía que incluye malversación, no, ya no, o ya sí, o sea, que según quieran. Cambiable. Claro. Así es. ¿Qué pasaría en la época? Estamos trasladándonos un poco entre la Roma y la actualidad, ¿no? ¿Qué pasaría si en esa época, el gobierno de esa época, les pillaran pues con un sobrecito de chistorras? Pues oye, que a mí la chistorra me gusta, ¿eh? Sí. Y si hay sobre incluido, más todavía. ¿Verdad? Sí, que en panecito.
Sí, 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 Fíjate sí, sí. que hay una historia de la época de Trajano en la que se detuvo a un señor que se llamaba Classicus y que resultó Uh, ser el clásico corrupto. ¿No? Y entonces, bueno, es el clásico en el sentido que se jacta de serlo, ¿no? Se jacta, pues como hemos visto los mensajes de Coldo diciendo me dan 2000 chistorras y todo eso, ¿no? Y tal. En fin, pues la cuestión es que en el juicio fue condenado este señor Classicus porque el muy merluzo escribió a su amante un mensaje, un WhatsApp, en este caso una uh, carta, en la que se, bueno, no dejaba ninguna duda a lo que había hecho. En la carta decía a su amiga, le decía, alégrate, pues llego a ti libre como el viento con 4 millones de sextercios obtenidos de haber esquilmado a mis gobernados. Entonces, claro, le pillaron con el carrito del hilado y le siguen pillando igual. Entonces era en una carta escrita en papiro, ahora es un mensaje de WhatsApp, pero le siguen o pillando sea, igual. de Diciendo, hecho, guárdatelos en el abrigo y en el chaleco y tal, tonto, no lo lleves todo en el chaleco. Pues claro, o sea, pillado. no hemos avanzado nada, o sea, se han avanzado ellos y nosotros seguimos los pasos, por así decirlo, ¿no? Claro, y en este Totalmente. caso tenemos a un César, ¿no? Que ese César tenía una mujer y en ese Mm, momento esa mujer, imagínate, pues que la imputaran. No sé cómo sería mm. la palabra exacta vía Roma, pero ¿qué Imputare. pasaría? Que la mujer del César fuera imputada. ¿Qué pasaría? Pues ¿Se es la que eso carga directamente por no es ser mujer? pensable. Eso ¿Eh? no es pensable en Roma. Si eso hubiera Ah, no. ocurrido, Sí. inmediatamente habría caído el emperador. O sea, quiero decir, no puede. Acuérdate, Julio César ya lo había dicho antes, ¿no? Lo de la mujer de César tiene que estar por encima de toda sospecha, que lo hemos traducido como la mujer de César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. En este caso, parece que no es honrada. No, no. Entonces, ya lo dirá un juez, pero bueno, quiero decir, Ni lo cuando el parece río ni es suena, honrada. habría inmediatamente, es más, es que si el emperador no hubiera dimitido, lo habrían dimitido, como dimitieron pues a Calígula, a Nerón, o sea, de los Césares que conocemos, más del 80% no murieron por muerte natural. Entonces, imagínate si encima tienes la excusa de que si mujer, pues no sé, abra una cátedra en la Universitas de la Claro, esquina o favorezca a un amigo empresario, nada, pues todo esto me viene un poco al pelo de decir que, claro, en Roma las mujeres prácticamente no tenían, o tenían, no sé, no sé si tenían o no tenían derechos políticos para influenciar un poco al marido, o en este caso trabajaban un poco en la sombra, que parece en todas las películas, parece que lo que comentaban ellas era lo que figura que se tenía que hacer, pero que nadie, o sea, nadie lo sabía, era un poco en claro. eso, en la sombra, ¿no? Sí, fíjate Era que verdad Catón eso. dijo, es totalmente así, Catón dijo, toda la humanidad dirige a sus mujeres y nosotros dirigimos a toda la humanidad, pero nuestras mujeres nos dirigen a nosotros. Claro, Entonces, claro. bueno, Catón era un poco misógino, pero lo que viene a querer decir esa frase es que efectivamente, aunque en Roma obviamente las mujeres no tenían los mismos derechos que ahora en Occidente, porque, bueno, ahora y durante un rato, porque los derechos de las mujeres en Occidente, evidentemente, si permitimos que se tape a las niñas con trapos, pues Hombre, los derechos de las mujeres terminarán no, pues y como casarse. terminaron en Roma. O sea, que decir, las mujeres romanas, si bien no tenían el derecho de voto, por ejemplo, eh, tenían muchísimos otros derechos, derecho a heredar, derecho a ser sui juris, o sea, a tener propiedades, a trabajar donde querían, etcétera, etcétera. Entonces, es más, el derecho a votar, por ejemplo, hasta el 2015 no se tuvo más o menos en todo el mundo. 2015 fue la primera vez que se votó en Arabia Saudí, donde la mujer creo que todavía no puede conducir. Puede votar, pero no puede conducir. Y bueno, y luego hay muchos países donde por desgracia no votan todavía ni las mujeres ni los hombres. Entonces, Sí, claro, o sea, sí es verdad que las mujeres controlaban, porque siempre han controlado todo, ¿no? Es como en el buen sentido. Me acuerdo de la primera alcaldesa mujer que hubo en la tierra, que fue la alcaldesa de Ottawa, que fue quien dijo la frase esta que seguro que sabes, de que la mujer para que la tengan en cuenta tiene que hacer algo el doble de bien que lo que hacen los hombres. Y la frase termina diciendo, lo cual no es nada difícil.
Oye, soy fan, ¿eh? Soy fan. Claro, Totalmente. hablando un poco de leyes, también se castigaba mucho 3 cositas, lo que era el Ujú. lujo, el Sí, adulterio e incluso, si me apuras, la ropa. Aquí podríamos sí, mezclar un poco todo el contenido político que tenemos nosotros, ¿no? Desde lo sí. que es el lujo, que no se está ninguno de los que sabemos, no se están de nada, el adulterio que reina en la tierra del PSOE y sobre todo el clan Sánchez, incluso la ropa podríamos meter aquí a una Yolanda Díaz, ¿no? Es decir, que Sí, no se está de nada viniendo como venía saludando a Chávez cada vez que lo veía. Es decir, verdad. existían los castigos, ¿no? Deberían estar Sí, sí, castigados esta gente. había leyes suntuarias. Un poco a lo que pretendían las leyes romanas del lujo era que los que no tenían derecho a ese lujo, o sea, quiero decir, los nuevos ricos, digamos, no pudieran hacer ostentación de su excesivo dinero. Fueron leyes que surgieron sobre todo por envidia, o sea, quiero decir, cuando imagínate, los aristócratas, las grandes familias, pues vieron que había gente arribista, ¿no? Que pues yo que sé, que se dedica a cualquier cosa y que de pronto pues presumían de demasiado lujo. Por otro lado, por ejemplo, había una magistratura en Roma que se llamaba el Tribunado de la Plebe, que eran 10 tribunos que defendían a la plebe y tenían derecho al veto sobre las leyes y todo lo demás, y claro, como defendían a la plebe, tenían que ser coherentes con eso, no solo ser plebeyos. Por ejemplo, Catón, no el mismo Catón de antes, no, es su nieto, presumía de que iba con la toga y sin nada debajo, sin túnica, porque, oye, si eres del pueblo, tienes que vestir como el pueblo, no como Claro, Yolanda, que ya no es del pueblo y viste claro. pues para salir en la portada de Lola, pero claro, o sea, luego habla de la lucha de clases, hija mía, ¿qué lucha de clases? Si tú ya has ganado, ¿no? Sí, 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 Vive en sí. la casa más grande nuestra, en que tenga ningún ministro ni nada de nada, y hay que ver ese rubio tan poco natural, tanto de bote que tiene, como esto, que además es que, quiero decir, es que hay gente que le queda bien el rubio y gente que no, o sea, a mí no me queda bien, No, no, lo no. aseguro. A ti no se te veía muy natural, eso es verdad. No, ¿verdad? Claro, entonces No. sí, no, oye, y además quiero decir por el color de piel, por el tono y por la actitud. Pero luego, el hecho de que te pongas, el otro día hablábamos del refrán, ¿no? De etian mona est, etian purpuram vistet, o sea, es decir, la mona sigue siendo mona aunque se vista de púrpura o de seda. Pues eso, o sea, el hecho de que te pongas un vestido de firma que ha costado una pasta no quiere decir que lo sepas lucir, porque el Sí. estilo no está en el dinero, está en otras cosas que, por desgracia, pues esta señorita no tiene. Tendrá otras, pero esta vicepresidenta Difícil de estilo no encontrar, tiene. estas otras está difícil de encontrar. Y haciendo un poco de invasión en el tema, ¿a quién podríamos poner de Yolanda Díaz, ya que has hecho una descripción muy clara en la época? Es decir, ¿qué mujer sería la que podría sustituir un poco? Es muy difícil No, porque es hombre, que claro, es que claro, es que son seres, quiero decir, alguna vez la hemos comparado pues sí, con la mujer de Marco Antonio, con la penúltima mujer de Marco Antonio, pero, pero con Flavia, pero la sí. cuestión es que no, quiero decir, cuanto más analizas, es que son unicums, o sea, quiero decir, esto, son rara avis. Esta gente en Roma no habría sobrevivido 17 segundos, ¿sabes? ¿Ah, No sí? sé, esta manera de mentir tan natural. El otro día la ministra de Hacienda diciendo que no han subido los impuestos. Es mentira que se hayan subido los impuestos, pero señora, han subido 94 impuestos, además de las cotizaciones de la Seguridad Social, además de no haber hecho la deflación. Eso en Roma no se puede admitir. O sea, que decir, tú no puedes mentir. Mentir siendo un político es un insulto a la Pax Deorum, a la paz de los dioses. Entonces te expulsarían automáticamente. Si dices eso en el Senado, vamos, esa señora estaría expulsada automáticamente de su cargo, de todo lo demás, porque no se puede mentir. O sea, quiero decir, y ahora, claro, ahora como es normalidad, está normalizado totalmente, aquí todo el mundo miente, pues no pasa Entonces, nada. Entonces, es complicado. Pa- entonces, Paco, ¿qué significa? Que toda la gente de la banda que nos está mintiendo constantemente, o sea, no durarían ni 16 segundos, como dices tú, porque Nada. los echarían directamente, ¿no? Sí, sí, Partiendo de es la que base de un Pedro Sánchez, sí, que claro. sería ya Es el, que el sumo.
Totalmente. Es que el otro día hablaba con Albert de Goebbels, decía que el hecho de mentir constantemente no provoca que la gente crea las mentiras. Lo que provoca es que al final no crea nada. Y eso es lo que han hecho. Esta banda han instalado un mundo en el que lo que alguien diga, te lo crees o no, según sea de tu cuerda o no. Y eso es terrible, ¿sabes? Porque la verdad es la verdad, la diga Alejandro o su porquero, ¿no? Alejandro Magno o quien le cuida a los cerdos. La verdad era la verdad, pero ahora ya no, ahora son todos relatos. O sea, no sé, vamos a hacer una flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza, cuando está habiendo ayuda humanitaria en Gaza y cuando no lleváis nada, que llevaban 3 bricks de leche. O sea, entonces, No, ¿qué me para estás contando? ellos, para Claro. ellos. Y luego eso, y luego Yolanda, por seguir con ella, cuando ya hay unas conversaciones de paz en marcha y tal, dice, no, esas no valen, hay que hacer unas conversaciones de paz en España en las que no sé qué, pero chica, o sea, chica mía, cállate la boca, que bueno, que la flotilla estaba a punto de hundir la paz. ¿Sabes? O sea, y la siguiente flotilla, y vamos a ir otra vez. Bueno, pues ir ya y quedaros allí y dejaros de salir en todas las teles diciendo patochadas, ¿sabes? Porque es que, quiero decir, sale uno y dice, y lo compara con Auschwitz, el hecho de que le pusieran un día en la cárcel por entrar en, por amor de Dios, ¿tú sabes lo que es Auschwitz? O sea, no, evidentemente no lo saben. Yo creo que los porros les ha dañado el cerebro, o la fiestuki, y luego encima la pagamos nosotros, les pagamos nosotros el billete de vuelta. Y les pagamos nosotros el furor. No, perdona, esto a tocateja. ¿A cuántos habéis ido? A Greta, tal cual, os toca tanto, macho, por lo menos a los españoles. No, Fíjate y como no los solamente portugueses. eso, y no solamente eso, Paco, que son días de trabajo que han perdido, Claro, y que resulta de que ellos se lo pueden permitir, pero tú falta un día al trabajo, sí, no entregues la baja, que luego ya tienes un problemón. sí, Es sí. decir, ¿pero Mira, qué el diferencia hay concejal de entre ellos y Esquerra, nosotros? Claro, claro, el concejal de Esquerra ha dicho que él va a cobrar igual su mes de no claro. haber estado en el ayuntamiento. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque son los privilegiados, porque son los políticos, porque son los que han hecho las leyes. Porque hemos dejado que el pueblo no haga las leyes. Ahora las leyes las hacen los políticos. Claro, En Roma las hacía el pueblo. esto me permite hacerte una pregunta de si un senador en estos momentos romano apareciera en el Parlamento moderno, ¿qué crees? ¿Se adaptaría rápido? ¿Saldría espantado por nuestra forma de hacer política? ¿O se quedaría, yo qué sé, no sé, no se Es me ocurre nada complicado. más? Fíjate que hay una cosa curiosa. Los senadores, cuando ascendían al senador el primer año, el segundo año, hasta que tuvieran una magistratura, no podían hablar en el Senado, lo cual es una alegría. Oh, Duraban menos para empezar los estos, y solo los llamaban senadores pedestres porque en Roma los senadores votaban en teoría con los pies. O sea, me explico. Se sacaba una moción y entonces los que estaban a favor se ponían a la derecha y los que estaban en contra se ponían a la siniestra, a la izquierda, ¿no? Y entonces, por eso se dice que votaban con los pies, porque votaban colocándose en un sitio o en otro y no podían hacer nada más, no podían abrir la boca. Entonces, hasta que hubieran tenido una magistratura. Otra cosa es que todos trabajaban por el bien del pueblo, y en ese sentido este senador romano que viene aquí no entendería nada, ¿sabes? Porque quiero decir, una ley es buena, la haya propuesto alguien o la haya propuesto otro alguien. Eso aquí en España no pasa. Una ley es mala si la ha propuesto el otro, ya está. Pero, oiga, que era buena. Yo me acuerdo en el pueblo de mi mujer hace tiempo estaba pues la clásica Cruz de los Caídos y no sé qué, en una placita que tenía unos árboles estupendos. Te hablo de un pueblo de La Mancha donde el sol aprieta en verano, que ni te cuento, y hay muy poquitos árboles en el centro, por desgracia. Y entonces, bueno, pues cuando quitaron la Cruz de los Caídos y no sé qué, pues quitaron los árboles. Y entonces fui a hablar con el concejal o el alcalde, que entonces era socialista, y le dije, ¿pero por qué quitáis los árboles? Y me dijo, porque los plantaron los fachas. Y yo, quiero decir, ¿en no serio? tengo más que decir, señoría. O sea, que esa es la diferencia, ¿sabes? El romano diría, ¿esta ley es buena o no es buena? Me da igual quién la haya propuesto. Es más, cuando en Roma, en el Senado, empezó a dejarse de hacer eso, empezó a haber grupitos, los populares por un lado, los optimates por otro lado, fue cuando se fue a la porra la República. Porque Claro.
y en esas estamos. O sea, quiero decir, se trata de hacer una ley. Ayer contentísimo, bueno, ayer, el otro día, no, es que me han aprobado la ley esta del embargo de no sé qué, pero muchachos, te han aprobado la ley del embargo, que no vale, y el día antes, bueno, en paralelo a que se esté firmando en la paz. Entonces, o sea, ¿no ves que no vas a tiempo? ¿Y de qué sacas pecho? ¿Esa ley es buena para España? No. De hecho, esa ley, si se fuera a cumplir tal y como quieren los de Podemos y Sumar, pues si se hubiera cumplido, espero que no entre en vigor nunca, tendríamos que pagar por cosas que luego no aceptamos. O sea, no sé, Urtasun, por ejemplo, compró un software para la Biblioteca Nacional a Israel hace 2 meses. Y con la ley nueva, pues nada, les paga el dinero, pero no utiliza el software. Con lo cual habrá que comprar otro software en todos lados, en otro lado. Entonces, ¿quién paga todo esto? ¿Sabes? O sea, quiero decir, sí, no sé, encantados de la vida de cobrar por no hacer nada, los proveedores. Lo pagamos todos nosotros. O sea, Claro. Yo estoy pagando un software, como tú dices, a un tío que no lo necesita porque dice que como es de otro partido, pues así van pasando las cosas. Claro, pero Roma de entrada se sostenía por la ley y cuando se dejó de cumplirse se acabó la historia. ¿O hay algún paralelismo con lo que ocurre en algunos países? Ejemplo este. Sí, fíjate, Cicerón decía, somos esclavos de la ley para poder ser libres. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decíamos, que en principio todos tenemos que obedecer a la ley tal y como es. Pero sí. ¿Qué pasa? Que aquí los políticos hacen leyes para salirse ellos de la ley. Hacen una ley nueva. La ley volvemos a lo mismo. Sí. Por mucho que se empeñe el más sectario de los más sectarios pro Sánchez, su sobrino, me da igual, alguien que esté enamorado, vamos a ver, la ley de la amnistía nadie la propuso antes de que Sánchez la necesitara para tener los votos de Puigdemont, que no se nos olvide, igual que se nos ha olvidado ya lo del apagón y todo eso. Entonces, eso es una ley que un político ha inventado para salvar a otro político, para que ese otro político le mantenga a este primero en el cargo. ¿Y ahí qué es lo que ocurre? Pues otra frase que decía Cicerón es muy bien, o viene muy bien al caso, que es: el buen ciudadano, voy a leerla para no liarme, dice: el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. Es decir, no podemos permitir que haya un poder, que en este caso es el político, que se hace superior a las leyes. No, yo puedo declarar la República Independiente de Bananilandia porque me da la gana y no pasa nada, y usando fondos públicos y no pasa nada, y me escapo de la justicia y no pasa nada, porque luego me van a perdonar, porque como me necesitas para estar un día más en el colchón de la Moncloa, da igual, me salto la ley. Bueno, pues eso es cargarse la democracia, que a lo mejor es lo que quieren, ¿eh? A lo mejor es lo que quieren. Eso es lo que quieren, desde luego que sí. Bueno, Paco, pues hemos hecho como un resumen importante de las diferencias, que no hay tantas diferencias, ¿eh? En resumen, no. Lo único bueno que podemos sacar de todo esto es que sí que es verdad lo que has dicho, es decir, en Roma había unas leyes, te gustan o no te gustan, el que viene detrás las mantiene. Es un poco el resumen. Aquí es todo lo contrario, es decir, hay una ley que nos puede interesar muchísimo, pero como lo ha puesto el otro, pues vamos a fastidiarlo, vamos a joderlo, claro, y lo vamos a quitar. Y están quitando, poniendo y tal, y nos vuelven locos. ¿Y quién paga todo esto? Eso, nosotros. Entonces cada día vamos. Ese es el resumen. Es un perfecto resumen. Claro, vamos más hasta aquí, llegan los fríos, las calefacciones, los aires acondicionados, no tenemos ni un duro, no podemos ir de vacaciones, los impuestos, los autónomos, pum, 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 pum. Claro. Pues te deprimes tanto que dices, oye, yo me voy a... Claro, eso. ¿Tiene algún sentido que el gas... Paco, viajamos en el tiempo. Estaría bien. Es que es eso, ¿tiene algún sentido que el gas y la luz tenga el 21% de IVA? En el resto de Europa no es así, solo es en España. Pero claro, aquí no pagamos impuestos. Sí. No, sí, es que además es que es una... Mira, hace 2 días entrevisté a Yolanda y a un enfermo de ELA, que lo tienes en mi canal, que todas aquellas personas que nos están viendo podéis ver la entrevista.
Y oye, es trágico por demás, ¿eh? Es decir, les Sí, prometieron la ley la tienen en el cajón, la gente nada, se está muriendo, 3 fallecidos diarios, no pueden hacer nada, no se puede controlar esta enfermedad, es que no hay control porque no hay medicación y la poca medicación que puede haber se la tienen que pagar ellos, la instrumentalización se lo tienen que pagar ellos, pero sí que tenemos pasta para irnos a una porquería de viaje que sabías perfectamente que no ibas a poder entrar, que te avisaron de que podías dejarlo y hacerlo vía terrestre y no quisiste. ¿Por qué? Porque ujú, el show mediático tapa las claro, mierdas de lo que tenemos como gobierno. Y estamos así todos es, hasta aquí por su culpa. Por eso te digo que nos totalmente. aconsejamos que tendríamos que viajar en el tiempo, irnos a Ujú. Roma, no sé si mejor o peor, pero al menos si son malos Yo van creo a que los leones. Si por lo son menos hay malos que van a los empezar. leones. ¿Eh? Sí, exacto. Yo creo que por lo menos hay que empezar desde, no sabemos dónde como dicen en Perú, no sabemos cuándo se jodió el Perú, pero si vamos un poquito antes, a lo mejor lo podemos arreglar desde allí, porque evidentemente ahora mismo esto tiene muy mal arreglo y bueno, nos queda reírnos y aguantar el tirón, porque oye, llegará la primavera algún día, ¿eh? Llegará, Hombre, se estoy espera seguro. que la primavera llegue y el sol brille, que eso es lo que nos interesa. Paco Álvarez, ha sido siempre un placer. Sé que la gente que nos está viendo les encantas, cómo lo explicas, siempre me dicen con los comentarios, es que Paco tiene un buen humor. Y yo digo, siempre está de buen humor. Debes tener tus ratitos malos, pero desde luego siempre explicas las cosas de una manera diferente. Cuando estoy contigo y con los confidenciales siempre me sale una sonrisa porque son gente encantadora en tu canal, en No, el de no, te Albert, aprecian. en mi Te- historia confidencial, en el mío, son todo gente majísima. Se Ustedes merecen por tienen lo que menos una sonrisa. tienen que suscribirse a su canal porque tiene unas historias que se explican de una manera diferente y además son muy entendibles. Además de comprar, es que aquí estamos muy pedigüeños hoy, pero tienen que comprar los libros también porque también es interesante esa Roma Underground que yo soy tan Claro que sumamente sí. fan, pero que tienes muchos y además muy buenos todos sobre Roma, aunque tú eres especialista en muchas más cosas. Un beso muy fuerte y muchas gracias por estar Un beso aquí a con todos. nosotros. Gracias, Paco. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. amigos.